Cordial saludo. En este video vamos a aplicar los diferentes tipos de nomenclatura a los compuestos químicos. La nomenclatura es el conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan para poder nombrar los diferentes compuestos químicos, con la función de proporcionar una metodología para designar nombres y fórmulas a las sustancias químicas sin ambigüedad, para lo cual debemos utilizar la valencia, que es la capacidad de combinación que tiene un elemento. Acá les muestro una imagen donde aparecen las diversas valencias de los elementos metálicos y no metálicos. Ustedes pueden consultar las referencias bibliográficas para conseguir una como así, una como esta. Tenemos entonces que vamos a aplicarle los tres tipos de nomenclatura a este compuesto químico. En general, este compuesto químico es un óxido, porque es la combinación del metal con el oxígeno. Y debemos saber que las valencias están intercambiadas. Esta es la valencia del oxígeno y esta es la valencia del hierro. Bien, por la nomenclatura tradicional debemos revisar eh, algunas indicaciones especiales. Según la cantidad de valencia, por la nomenclatura tradicional, cuando tiene una única valencia le vamos a agregar el sufijo ico. Cuando tiene dos valencias, a la menor el sufijo oso, a la mayor el sufijo ico. Bueno, y así sucesivamente. En este caso, al final de la tabla, es para el caso de las sales. Cuando la sal termine en oso, se cambia de oso a ico la terminación. A ito la terminación. Y cuando la sal termina en ico, se cambia a ato. Bien. Entonces, para la nomenclatura tradicional, el hierro está trabajando en este caso con dos valencias con su mayor valencia. Entonces, él es el óxido férrico. Mientras que en el stock, como el elemento hierro tiene de dos valencias en adelante, vamos a colocar en la palabra, en este caso, óxido de hierro, y especificamos el número de la valencia en número romano, entre paréntesis. Para aquellos elementos como el sodio o el aluminio que tienen una única valencia, no es necesario colocar el número de la valencia en paréntesis en número romano. Y la estequiométrica usted va a nombrar según el número de átomos que aparezca en el subíndice. El oxígeno tiene 3, entonces será trióxido. El hierro tiene 2, de dihierro. Acá podemos utilizar mono para 1, di 2, tri 3, tetra 4 y así sucesivamente. Entonces, en general vamos a estudiar compuestos binarios, compuestos ternarios. Bien, dentro de los binarios tenemos los óxidos básicos, que salen de combinación de un metal con el oxígeno. Entonces los oxígenos van a la derecha, el metal va a la izquierda. Y por ejemplo, acá tenemos casos de la nomenclatura stock para el óxido de sodio, óxido de litio. Acá tenemos, todos ellos trabajan con una única valencia, así que no es necesario colocar el número romano en la valencia. Mientras que el caso de cuando tienen 2 y 3 valencias, sí es necesario colocarlo, como por ejemplo el óxido de hierro 2, el óxido de hierro 3. Nótese que además de ser necesario la simplificación, como en el caso del calcio o del óxido de hierro, eh, la valencia del calcio es 2 y la del oxígeno es 2, entonces es necesario simplificar. Ahora los óxidos ácidos o anhídridos son la combinación del no metal con el oxígeno. Y en este caso vamos a ejemplificarlo con la nomenclatura estequiométrica. Entonces acá tenemos monóxido de carbono, dióxido de carbono, pentóxido de dicloro, heptóxido de dicloro y así sucesivamente. Bien, los hidruros, ellos salen de combinar el hidrógeno, en este caso hidruros metálicos, con un elemento metálico. En este tipo de compuestos los metales actúan con valencia positiva, mientras que el hidrógeno actúa con su valencia -1. Entonces acá tenemos hidruro lítico, hidruro sódico, hidruro de cobalto 2, hidruro de cobalto 3.
Los hidruros volátiles son la combinación del hidrógeno con ciertos no metales con valencia 2 o con valencia 4. Y ellos adquieren nombres especiales por la nomenclatura tradicional, como la fosfina, el silano, el metano. Pero también pueden nombrarse por la nomenclatura sistemática como trihidruro de nitrógeno o tetrahidruro de carbono. Los hidrácidos salen de combinar el hidrógeno con halógenos y estos halógenos trabajan con valencia -1 y con anfígenos que trabajan con valencia -2. Acá el hidrógeno trabaja con valencia +1. Entonces se cambia su posición para la izquierda, mientras que el no metal se coloca en la posición de la derecha. Bien, hay dos formas de nombrarlos. Cuando es acuoso, y entonces será el ácido sulfídrico o ácido bromídrico, o cuando es gaseoso y lo podemos nombrar como cloruro de hidrógeno o fluoruro de hidrógeno. Las sales saloideas es cuando combinamos un elemento metálico con un no metálico. Bueno, acá tenemos algunos de los no metales con sus valencias respectivas para formar las sales haloideas. Entonces tenemos, por ejemplo, fluoruro niqueloso, fluoruro lítico, bromuro de hierro 3. Los hidróxidos y empezamos entonces con las combinaciones ternarias. Es cuando combinamos, salen de combinar un óxido básico en presencia del agua. Entonces la estructura general es un metal y el grupo hidróxido, OH. Entonces tenemos hidróxido de magnesio, hidróxido de estaño 2, hidróxido de estaño 4. Es necesario colocar el paréntesis para indicar que este subíndice corresponde a los dos, como en el caso acá del magnesio. Como en el caso del mercurio, como la valencia es 1, no es necesario colocar el paréntesis. Los oxácidos son combinaciones del hidrógeno con un no metal y el oxígeno. Ellos tienen esta estructura general, hidrógeno, no metal y oxígeno. Ellos salen de combinar el anhídrido con agua. Veamos un ejemplo. Anhídrido hipocloroso. Bueno, vamos a recordar que el cloro tiene valencias 1, 3, 5 y 7. Entonces, el hidrógeno con valencia, el cloro, perdón, con valencia 1, sería la primera valencia y por la nomenclatura tradicional le corresponde prefijo per y sufijo oso. Entonces sería anhídrido hipocloroso y su estructura quedaría Cl2O. A este anhídrido hipocloroso, combinándolo con agua, me va a dar el ácido hipocloroso. Pero ¿cómo sería esa combinación? Para escribirlo, primero colocamos el hidrógeno con su subíndice, luego colocamos el no metal con su subíndice y por último los oxígenos totales, que en este caso son 2. Como los tres elementos tienen el mismo número, 2, es necesario simplificar y nos queda HClO. Para nombrar el ácido por la nomenclatura tradicional, solamente cambiamos la palabra anhídrido por ácido y este señor entonces es el ácido hipocloroso. Acá tenemos otros ejemplos, por favor revísalos. Las oxisales, que también son sales ternarias, salen de combinar un metal con un no metal y el oxígeno. Esta es su estructura general. Por ejemplo, el sulfato de hierro 3. Bien, ahora vamos a mostrarte un ejemplo de cómo conformar una oxisal. Partiendo desde lo más básico que sería un anhídrido más agua, tenemos que en este caso es el anhídrido clórico. Al anhídrido clórico le agregamos agua y recordando que primero va el hidrógeno, luego el no metal, que en este caso cloro, y los oxígenos totales, 5 y 1 son 6. Entonces nos queda el ácido clórico como HClO3. Bien, ahora reemplazamos el hidrógeno por el catión, que en este caso es hierro, porque me dice, y recordando que el hierro trabaja con valencia 2 y 3, acá dice clorato férrico,
quiere decir que está trabajando con el hierro con la mayor valencia. Entonces será FeClO3 y como el hierro debe trabajar con valencia 3, se le coloca el paréntesis a todo el anión y se especifica que la valencia es 3. Como reemplazó un solo hidrógeno, entonces la valencia, en este caso, que vamos a intercambiar para el hierro con el anión es 1. Bien, cabe destacar que como la sal que queríamos formar era el clorato, si recordamos de la nomenclatura tradicional, esa terminación ato viene de ico y entonces por eso el ácido que se necesita acá es el ácido clórico. Entonces recuerda las reglas de la nomenclatura tradicional para que no te confundas. Bien, acá tenemos otros ejemplos, revísalos, sobre la formación de oxisales. Si combinamos, por ejemplo, el ácido hipocloroso con el hidróxido de sodio, esto me va a dar como oxisal hipoclorito de sodio y como producto secundario el agua. Si te fijas, el hidrógeno se combina con el OH para formar agua y el sodio con con el hipoclorito para formar entonces el hipoclorito de sodio. Recuerda que la terminación oso del ácido cambia a ito para formar el anión de la sal. Revisa los otros ejemplos que te muestro a continuación. Y esto es un resumen para cerrar, recordando que el elemento metálico se puede combinar con el hidrógeno para formar un hidruro o con el oxígeno para formar óxido básico. A su vez, este óxido se puede combinar con el agua para formar hidróxidos. El no metal se puede combinar con el hidrógeno y forma hidruro que en solución acuosa puede generar entonces un hidrácido. El no metal también se puede combinar con el oxígeno para formar un oxácido y los óxidos ácidos y un óxido ácido a su vez combinado con el agua forma el oxácido. Bien, el oxácido en combinación con el hidróxido puede dar una oxisal y el hidrácido en combinación también con el hidróxido puede dar una sal hidrácida. Anota entonces todas tus dudas e inquietudes y las aclaramos en la clase de asesoría. Muy bien.